I've been preaching resurrection for the past 20 years, and we heard a message today in the morning about resurrection. And I'm going to preach it a little bit different today, hermanos. Hemos oído un mensaje, yo he predicado este ya por más de 20 años, y oímos el mensaje de resurrección en esta mañana. Y yo les voy a predicar, hermanos, de otra perspectiva. Y voy a hablarles, hermanos, quizás de un mensaje de resurrección, pero marcado más no solo en Jesucristo, que sabemos que resucitó, pero vamos a hablar, hermanos, de grupos de personas que estuvieron presentes en la resurrección de Jesucristo. We're going to talk about a group of people that the Bible mentions. We know that Jesus resurrected, but among the resurrection, something happens with a group of people that go and visit the tomb where Jesus' body was supposed to be. And I'm going to preach about this group of people. Who are they and what were they doing? Quiero predicarles, hermanos, sobre este grupo de tres grupos de personas que fueron al sepulcro el día de resurrección, y iban ellos a ver a un Cristo muerto, iban a ver al cuerpo de Cristo. Y la perspectiva lo escriben los evangelistas del Evangelio de Cristo. Y vamos a hablar de este grupo de personas, mujeres y hombres que llegaron a la tumba de Cristo. Y vamos a ver, hermanos, por qué llegaron, y vamos a aplicarlo a nuestra vida. Puestos de pie. If you could stand on your feet. Sister, if you could put this in English, I'm going to read it in Spanish. Matthew chapter 28. And we're going to read the first 6 verses of Matthew 28. Los versículos del capítulo 28 de Mateo. Vamos a leer los primeros versos, 7 versos. You're going to see it in English on the screens. I'm going to read it in Spanish. La Biblia dice de la siguiente manera: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. Y aquí hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y al llegar removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura era blanca como la nieve. Los guardias temblaron por miedo de él y quedaron como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque sé que buscáis a Jesús, quien fue crucificado. No está aquí, pues, porque ha resucitado, así como dijo. Venid, ved el lugar donde está puesto, e id deprisa y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Palabra del Señor. Ocupen sus lugares. Let me talk to you a little bit of what happened the day of resurrection. You see, I believe that not many slept those 2 weeks, or the weekend where Jesus passed away. There was a lot of commotion. There was a lot of emotions flowing through all the people, even not only the disciples, but even the people that hated Jesus and that crucified him. Hermanos, yo creo que el fin de semana que pasó después de que Cristo fue crucificado y expiró su último suspiro, la gente de aquel pueblo no pudo dormir ese fin de semana. Yo creo que había mucha emoción. Había, hermanos, no solamente los discípulos que miraron la cruel muerte de Cristo, sangre, y miraron, hermanos, a un personaje inocente, un personaje que había hecho cosas buenas delante de los ojos del pueblo, y luego verlo en la cruz del Calvario y ver que se oscureció el cielo y se rasgó el velo en dos. Yo creo que dejó, hermanos, un ambiente de caos en el pueblo y en aquel lugar, de modo que no pudieron dormir. I believe there must have been an atmosphere of chaos, something like when happened in 9/11 and the whole nation
was in a standstill because they couldn't believe what had happened. Well, I believe that it was kind of the same or a more intense picture when Jesus Christ was crucified. Because he was an innocent man that had done many miracles among the people. And people had witnessed that Jesus had come to the land and he had done marvelous things among them. And they have seen people that were resurrected from the dead. They had seen people that were blind and now were able to see. They had seen people that were mute and now they were able to speak. So everyone was a witness of the power of the man that had just died on the cross. So I believe that they were very emotional days that have passed when Jesus Christ was in the tomb for those 3 days and 3 nights. Y llega el día, hermanos, donde se reúnen los saduceos, los religiosos, los fariseos. Cristo está en la tumba que José había comprado y había labrado y habían puesto el cuerpo de Cristo en esa cueva. Y la Biblia dice que durante ese lapso de días, de los 3 días que estuvo Cristo muerto en el sepulcro, tuvieron una reunión los fariseos, los saduceos y la gente de ley en aquel entonces. The Bible says that while Jesus was in the tomb for those 3 days, the Pharisees and the lawmakers of the land, they had a meeting. They had a special meeting with the King Pilate. And the Bible says that they went to his office or to his palace. And they said, listen, we want to talk to you. You know, I know that, you know, we just crucified Jesus yesterday or 2 days ago. But as we were thinking about him and thinking of the things that he would say and what he would preach, we remember one of his sermons. We were there when he was preaching to the people, and we remember him saying that if we would destroy that temple, he would rise it up in 3 days. And he would always speak about him being killed and that he would resurrect at the 3rd day. And we remember clearly those messages and those preachings that he would preach to the people. Llegaron, hermanos, estos fariseos, saduceos, y se acercan con el rey Pilato y le dicen, mira, yo sé que acabamos de crucificar a Cristo, a Jesús, llamado el Hijo de Dios, el Nazareno, hace 1 día o hace 2 días. Pero mientras estábamos recordando, haciendo memoria de él, se nos vino a la mente algunos mensajes o sermones que él predicó. Y nos estábamos acordando que en varias ocasiones Cristo Jesús había dicho que si destruíamos ese templo en 3 días lo iba a levantar. Y cuando hablaba a la gente, él hablaba de que él iba a morir y que iba a resucitar al 3er día. Y nos estábamos acordando de aquellos mensajes que predicaba este Jesús que ya está muerto, de que iba a resucitar. Entonces ellos le piden a Pilato, mira, para asegurarnos que los discípulos o que lo que él predicó no acontezca, porque es posible que los discípulos vayan, se roben el cuerpo y después vayan y prediquen que resucitó como él había dicho. Y no queremos que esto salga hacia afuera, porque si antes cuando estaba vivo hacía milagros y hacía tantas cosas y escándalos entre la nación, pues ¿qué será si un Cristo que ha muerto y resucita se levanta y se predica que está entre nosotros? Entonces, hermanos, hacen un pacto con el Pilato y es allí donde ponen una piedra y ponen soldados en la tumba de Jesús. This is when the Bible says that what Brother Toscano was speaking in the morning, that's when they put a big stone and they used to seal it with the king's authority and the king's seal, and no one would be able to go into that stone or take it apart, because these men, the Pharisees and the people, the enemies of Jesus Christ, they remember the sermons of him saying that he was going to resurrect. So they go to Pilate and say, listen, we want you to help us out, and while the 3 days happen or go through, we want you to put a big stone upon the mouth of the cave.
And then we want you to put soldiers just in case the disciples or other people try to steal the body of Jesus Christ, and then they begin to say that he has resurrected as he had said when he was alive. Irónicamente, hermanos, fueron los fariseos, los mundanos, los saduceos, los incrédulos, aquellos que decían que Cristo estaba posesionado de un demonio, que se acordaron de la predicación de la resurrección de Cristo. Porque los discípulos no se acordaban de que Cristo les había dicho múltiples ocasiones: miren, es necesario que el Hijo del Hombre perezca, pero también les quiero decir que este mismo Cristo que está delante de ustedes va a resucitar de entre los muertos. Y Cristo les predicaba de su muerte, les decía: miren, no estén tristes, yo voy a estar con ustedes, voy a hacer moradas en el cielo para que donde yo esté, ustedes también estén. Y continuamente Cristo les predicaba de que iba a morir, pero que iba a resucitar de entre los muertos. Pero los discípulos, hermanos, cuando muere Jesús, se olvidan de esa predicación, se olvidan de esa promesa. Pero los fariseos y los saduceos no se olvidaron de esa palabra. And it is ironic that even though Jesus Christ preached about his resurrection to the disciples, to the church, to his own people, and he would sit them down and he would tell them: listen, I'm going to die. Someone's going to turn me in and I'm going to be crucified. And he would tell them, and even some of them would say: Lord, no, don't let that happen to you. And Jesus would constantly preach about him being crucified, but he would also tell them: but listen, don't worry, because even though I'm going to be dead and I'm going to be crucified, I assure you that I'm going to resurrect from the dead on the third day, because this is the promise. Yet, those messages of the resurrection never enter the heart of the disciples or of the church. Nunca entró al corazón de los discípulos. ¿Dónde estaban los discípulos? Estaban pescando. Algunos lo habían traicionado y se habían ido lejos y ya no querían saber de Cristo. Y así, hermanos, pasaron los 3 días. A lot of the disciples left and abandoned Jesus. They went back to their careers as fishermen. Some of them have neglected and rejected Jesus. In other words, they had forgotten about the message of resurrection of Jesus Christ. Y llegamos entonces, hermanos, a este primer día de la semana, este domingo, donde la Biblia dice, hermanos, que muy de mañana la historia empieza, que hubo grupos de personas que se levantaron para ir al sepulcro. We start with the resurrection, or the day of resurrection, which is today. And Matthew records the fact that 2 women came that morning to the tomb of Jesus Christ. The other gospel writers reveal that there were other groups of people that also came to the tomb of Jesus Christ. And there is no contradiction. They probably arrived as part of different groups. Y la Biblia nos dice, hermanos, en Mateo, lo que acabamos de leer, que en este libro las 2 Marías llegaron muy de mañana. Los otros escritores del Evangelio de Cristo nos dicen también que llegaron otros grupos de personas, aparte de las 2 Marías, al sepulcro de Cristo. Y no hay contradicción, porque probablemente estos 3 grupos de personas llegaron en diferentes ocasiones. However, they all came sad, defeated, and discouraged. In other words, none of the groups of people that went to the tomb went with the inspiration of finding a Jesus that was resurrected. No one went with the intentions of seeing, listen, we're going to go and we're going to see an empty tomb. No one went jumping out of bed that Sunday morning thinking, we're going to go and see that the message of resurrection that Jesus preached, it's going to come through. No. They all arrived, and they arrived with sadness. They arrived with a defeated heart, with a discouraged spirit.
ninguno de los tres grupos de que les voy a hablar, hermanos, llegaron a la tumba de Cristo contentos. Llegaron con fe, diciendo, pues yo me acuerdo que Cristo dijo que iba a resucitar de entre los muertos, así que yo voy corriendo a la tumba, esperando que la tumba esté vacía y que Cristo ya resucitó de entre los muertos. No, todos esos tres grupos llegaron tristes, llegaron cabizbajos, llegaron desanimados, llegaron con la esperanza de encontrarse con un cuerpo muerto, con un Cristo, un cadáver que ya había dejado de existir en esta tierra. And I want you to take a look at the first group of people that we just read. The Bible says in Matthew 28:1 that the two Marys came. And the Bible says as simple as this: they just came to see the tomb. En Mateo 28:1 nos presenta el primer grupo de mujeres que llegó a la tumba. Y estas fueron las dos Marías. Y simplemente nos dice la Biblia que estas dos Marías nomás llegaron para ver el sepulcro. That's all it tells us. The first group of people that we notice here that go into the tomb, they just go as spectators. They just go to curiosity to see the tomb. We want to see the tomb of Jesus. We want to see where they laid the body. It's just like when someone dies and they go and visit the cemetery. Well, we're going to pay our respects to so-and-so. He was so good to us, and we're going to lay a bouquet of flowers, and we're going to stand here and we're going to see his plaque. He was born in this place and he died on this day, and he was a beloved son, he was a beloved brother, he was a beloved husband, and they go just to see the tomb. Llegaron estas dos mujeres, hermanos, simplemente como espectadoras para ver la tumba. Es como nosotros o ustedes que tienen parientes en los cementerios y van al cementerio para ver. No van con la expectación de que allí va a estar su tío, su mamá, su hermano vivo. No. Están conscientes de que van a ver a un sepulcro y saben de que allí está una placa que dice nació en tal fecha y se murió en tal fecha, y le ponen un historial, fue un padre, fue un hijo, fue un nieto, y le ponen allí una historial, una placa de lo que representa la historia de este individuo. Y a veces llegamos con flores, llegamos con ciertos obsequios, porque vamos a ver el sepulcro donde el cuerpo ha estado allí por años o por días. Y estas dos mujeres, hermanos, llegan con esa clase de expectativa. No llegan, hermanos, celebrando de ver a un Cristo resucitado. Ellas llegan a visitar el sepulcro donde el cuerpo de Cristo ha sido puesto. Y esto representa a un grupo de personas. Acuérdense, hermanos, que estamos hablando de cristianos, de personas que no tienen fe y que están tristes, están desorientadas y no saben el mensaje de fe de que Cristo ha resucitado. Y así llegan al sepulcro. That's the way they go into this place. The second group of people, we find them in the book of Mark, chapter 16. And the Bible says that there was a group of women that came. But this group of people, they come with a different intention. Vemos al segundo grupo de personas que llegan al sepulcro. Las encontramos en Marcos 16:1. Y estas mujeres llegan al sepulcro, pero estas no llegan a ver simplemente. La Biblia dice que estas mujeres llegan a trabajar, a ofrecerle algo al muertito que está en el sepulcro. Y ellas llegan con unas unciones, unos ungüentos para preparar el cuerpo de Cristo. Llegan, hermanos, con unos perfumes. Llegan ellas con la mentalidad: vamos al sepulcro, pero vamos a ofrecerle una última ofrenda a nuestro muertito. Vamos a llegar allí, vamos a ungir el cuerpo de Cristo
Y por última vez, vamos a ofrecerle nuestra última ofrenda a ese Cristo que hizo tantas cosas buenas con nosotros. The second group of women that go there, they don't go empty-handed. They don't go as spectators to see a tomb. They go and they say, well, we know that he's dead. And we understand that as we get to the tomb, we're going to find a body, a dead body, bloody body. Because maybe he hasn't been clean, and maybe we're going to see a body that's going to be a little dysfunctional, and he's going to have bruises, and maybe he's going to smell because the blood has already went through his body, and it's going to be horrible. So what we're going to do is we're going to go and we're going to anoint his body. We're going to clean him. And the Bible says that they came not empty-handed, but they came with an offering. They came to labor the love that they had for the Lord Jesus Christ. And they came to finish an anointing for the body, preparing them for his burial. In other words, they wanted to serve him one last time. El tercer grupo de personas, hermanos, que vemos aquí, es muy interesante. Lo encuentra en Juan, capítulo 20, del verso 11 al 18. Y nos dice esta historia, hermanos, que María Magdalena llegó al sepulcro y todos se fueron después que se dieron cuenta que la piedra había sido removida. Y la Biblia dice que María Magdalena, después que todos se fueron, ella se quedó en la tumba, se detuvo. En otras palabras, se fueron todos, corrieron todos. Y María Magdalena, hermanos, una mujer que había sido posesionada por 7 demonios, a la cual Cristo había cambiado y sanado, se queda en el sepulcro, se queda parada, se queda observando a una tumba vacía, se queda ella, hermanos, atónita de lo que está sucediendo, y es la única persona, hermanos, que se queda en la tumba después que todos se van. Y esta es la misma mujer a la cual el ángel o los ángeles se presentan con ella y le dicen la historia: ¿para qué buscáis de entre los muertos aquel que ha resucitado? Y es ella la que le dice: mira, ve y corre y ve y dile a los demás que aquel Cristo que había estado muerto ha resucitado de entre los muertos, y ahora Él va para allá a esperarnos a ustedes. And I want to make a couple of applications here about these 3 groups of people, because this is what Easter has come to us. We know this as Easter. A lot of us, we know this, especially the English-speaking people. When we get out of work or when we leave, they tell us, Happy Easter. And this is what Resurrection Day has come to. We see it as Easter. Well, what's Easter? Well, it's fertility, it's about the bunny, it's about spring, and it's a whole different aspect or a whole different perspective than what Resurrection Day truly is. Nosotros conocemos, hermanos, en inglés se dice Easter. En español yo no sé si se celebra tanto esto, pero se dice, es conocido como el Día de la Coneja. Y la gente, hermanos, conoce este día, domingo, lo conoce como el Día de la Coneja. Es un día de conejitos, un día de huevitos, un día de comprarle vestidos nuevos a los niños, irnos a retratar con un conejito, porque esto representa fertilidad y representa, hermanos, los diferentes colores de lo que es la primavera. Y se ha perdido, hermanos, de entre nosotros lo que verdaderamente significa este día tan más importante que se nos predicaba en la mañana. Que sin este día, sin esta experiencia de la resurrección de Cristo, hermanos, no estuviéramos aquí. En otras palabras, estuviéramos perdiendo el tiempo, estuviéramos aquí en vano, porque Cristo no ha resucitado de entre los muertos. Pero dice San Pablo, he aquí que no está muerto, sino que ha resucitado, y porque Él vive, nosotros vivimos también, hermanos, con la misma esperanza. But
The group of people that we see is what we actually have on this day of resurrection. You see, we have people that come to look. We have people who have just gotten used to Easter. It's Easter Sunday. And to many, it's just another day. It's just something that happens. Just like when someone dies and, well, geez, he was good. Yeah, my brother was awesome. And my mom, she was awesome. She was great. And I remember and I still love her. And I'm never going to forget what she did. But it's just a memory. And we come to see what's going on. We come to celebrate. We come to basically just bring memory, bring to remembrance that person that meant so much to us at one point in our lives. La gente, hermanos, como las dos Marías que llegan a ver, representan, hermanos, a muchos que en ocasiones vemos este día como cualquier otro día. Como cuando vamos a ver al panteón a nuestro ser querido, pues vamos a hacer memoria, especialmente cuando cumple años, Navidad, y pues vamos a ofrecerle un ramito de flores y vamos a recordarle porque hoy cumple años. No cumple años, porque ya dejó de existir. Ya, hermanos, se acabaron los días y no es que cumple años, sino lo que hacen es que hacen memoria. En este día nació. En este día murió. Es más, Memorial Day is coming here not too long ago. And they go to the cemetery, and this is what Memorial Day is. We're making memory that this person lived and died in such day. And sometimes this is the way we see Jesus Christ and the resurrection. Así miramos la resurrección de Cristo. Lo vemos, hermanos, como algo pasajero. Pues sí, Cristo es bueno y hace 20 años me salvó y me llenó con el Espíritu Santo. Y únicamente, hermanos, llegamos a observar, a ver, a conmemorar, a recordar que un día Cristo vivió, se crucificó y resucitó. Y llegan como observadores. There's another group of people that come to labor. And this is special because they don't come empty-handed. No vienen, hay otro grupo de personas, hermanos, que vienen con una ofrenda. Y aunque vienen a dar una ofrenda a un Cristo muerto, a un Cristo que ya dejó de existir, llegan con una última ofrenda delante de la presencia de Jesús. Pero llegan con las manos, hermanos, con un último regalo a Jesús. Y esto representa, hermanos, a grupos de personas que están agradecidas con lo que Dios ha hecho en sus vidas. Hermanos, porque Dios ha hecho cosas grandes en nuestras vidas. Y aunque a veces lo recordamos como en el pasado, hace 10 años, hace 15 años me salvó. Hermanos, Dios sigue haciendo cosas buenas en nuestras vidas todos los días. Y el día de resurrección es un día, hermanos, de traer ofrendas, no a un Cristo muerto, no solamente a recordar que nos salvó, que nos bautizamos hace 10 años, no, venimos con una ofrenda a nuestro Dios, porque Él vive, porque Él es bueno, porque Él es digno de recibir adoración. Y este grupo de personas llegan con manos, hermanos, con un último regalo y una última ofrenda, a dárselas a un muertito, porque no son perfectos. None of these groups are perfect, just like we're not perfect. And even though Jesus had done many wonders in their lives, they lack faith, because they're not perfect people, just like we're not perfect. The last one is the one that I love. Her attitude, her character. She came to linger. She came to stay. She stood there. And I'm going to finish, if I could have the musicians. This last person that was possessed with 7 demons, when she went to the tomb and realized that Jesus had died, and she went to expecting a dead body, she stood in the tomb just watching the clothing or the robe, the bloody robe. She stood there looking at the empty cave. And everybody had left. Everybody had jumped around and they found out that Jesus had resurrected. And the Bible says that
they all went running back to tell everyone that Jesus had resurrected, or that they had seen an angel that had told them that Jesus had resurrected. And out of a sudden their faith rise, and their hope and their heart that was discouraged, out of a sudden it vibrated, because an angel stood on top of the stone and had told them, "Why do you seek among the dead he who is alive? And go and tell everyone that Jesus, who was dead, has resurrected from the dead." Y la Biblia dice, hermanos, que de repente todos, como que se les inyectó un poco de fe cuando el ángel estaba sentado en la piedra y les dice: "¿Para qué buscáis entre los muertos aquel que vive? Vayan y corran y díganles a todos los demás que aquel que había estado muerto ha resucitado de entre los muertos, así como él lo había dicho." Y todos corrieron, todos se fueron corriendo, pero se quedó María Magdalena en la tumba, al pie de la tumba. Y yo no sé qué pensó, qué estuvo contemplando al ver la tumba vacía. Yo no sé, hermanos, qué recuerdos o memorias le entró a su corazón. Quisieron que se detuviera después de que todos se fueron, y esta se quedó sola al pie de la tumba de Jesús. Y allí permaneció, ahí se quedó. Y uno puede pensar, pues, ¿qué la hace detener? ¿Qué la detuvo? ¿Qué miró? ¿Qué visualizó? Acordémonos que es una mujer, hermanos, que antes había sido posesionada por 7 demonios. Una mujer, hermanos, que Jesús había cambiado radicalmente y que se enamoró de Jesús. Se enamoró de Jesús. Tanto que se dice que es la mujer que derrama el ungüento en los cabellos de Jesús. Y la casa que huelía a pollo y huelía a arroz, de repente la atmósfera cambia y se respira un ungüento de alabastro, de perfume costoso. Y la Biblia dice que con sus lágrimas, con sus cabellos, enjuagaba los pies de Cristo. Y ahí vemos a una mujer, hermanos, que se enamoró de Jesús, y que lo que Jesús hizo en su vida estaba presente en su corazón. And we're talking about someone that was demon possessed. The Bible says that she had 7 demons when Jesus radically changed her life. And because of that miracle, she fell in love with Jesus. And she loved Jesus so much that when she had an opportunity to display her love, her desire to please the man that had done such a miracle and a radical change in her life, she took a bottle of costly perfume, broke it on Jesus, and the Bible says that with her tears she would wash the feet of Jesus, and with her hair she would dry it. And as everyone was criticizing her, Jesus stood up and defended her and said, "You know what? Leave her alone. Because what she has done, you know, she's preparing my body. She's preparing me for what's going to happen in a couple of weeks, for my burial, for my death." And he goes beyond that and says, "You know what? What this woman did today, wherever my gospel is preached, I want you to speak about her. I want you to give testimony of what you have seen her do today. And wherever this message is preached, wherever this gospel is preached,
I want you to mention what she did for me today. And this is probably the only person that Jesus in his ministry gave such a commission. There's no one else in the Bible that says, remember him or remember what he did. Or no. It was this person that stood at the tomb at the very end, the last one, that got this special attention or gift from Jesus. You preach about her. You let everyone know that what she did, it's something special. It's something unique. And wherever my gospel is preached, I want you to lift her up and praise her because this is something special. Es la única persona, hermanos, en el Evangelio de Cristo que Cristo atribuyó y le dijo a la gente, miren, donde quiera que se predique mi palabra, quiero que ustedes cuenten de lo que esta mujer ha hecho en este día. Para memoria de ella, quiero que ustedes donde se predique el Evangelio, cuando prediquen de la cruz, cuando prediquen de los milagros, cuando prediquen de la resurrección, también incluyan que en una tarde, que en una cena, María quebró el alabastro, ungió mi cuerpo y lo preparó para la muerte, lloró delante de mí, con sus cabellos secó mis pies, para memoria de ella, que se predique de lo que Él ha hecho en mi vida. Y no es, hermano, sorpresa que es ella la que se queda en la tumba de Cristo, la última de removerse de allí. Y yo me atrevo a decir, hermanos, que ella pensó, ese Cristo que estaba allí, esa túnica sangrienta, eso que ha dejado, ese es el Cristo del cual yo tuve un encuentro especial. Y Él me sanó, me salvó. Y yo creo que entre su memoria, hermanos, a esta mujer, le entró, hermanos, lo que a nosotros nos debe de entrar, especialmente en este día. Recuerdos, hermanos, de que servimos a un Dios amoroso, misericordioso, de gracia, de gloria, que ha hecho y sigue haciendo cosas grandes en nuestras vidas todos los días. Y nos detenemos un poco mientras se da el desayuno, el bullicio, y vamos a ir a tomar carne asada o al parque, a donde vaya. Hermanos, se hace a veces un silencio, un minuto de silencio, se guarda en muchas ocasiones cuando un difunto se va, y para el legado de aquella persona se dice un minuto de silencio y todos callan, porque es una manera de honrar a la persona y es algo especial que se hace. Hay personas que mueren y le hacen un luto por una semana y la bandera se baja. ¿Por qué? Porque esa representa dignidad, representa a alguien importante, alguien de honor. Y María Magdalena, hermanos, hizo esto. Se quedó en la tumba para honrar a aquel a quien ella amaba, para recordar y hacer memoria, quizás de un Cristo que ella de primero pensaba que estaba muerto, pero se acordó, ahora que había resucitado y que estaba vivo, se acordó, este Cristo muerto o vivo cambió mi vida radicalmente, y yo lo honro y yo lo glorifico. Y mientras todos van y corren y llegan por diferentes propósitos, yo sé lo que Él significa para mí. Y hermanos, debemos detenernos en este día y reconocer y recordar que el Cristo de 20 años, de 25 años que usted conoció, hermanos, el de 5 años que hizo los milagros que hizo, es el mismo que estamos hoy celebrando y dándole honra y gloria, porque Él vive en medio de la iglesia. Puestos de pie.